טוב, יאללה. Escritos de Rav Kook, estamos estudiando Sijot Rav Tzeuda, los enseñamientos de Rav Tzeuda, acerca de Asara Tevet, desde Tevet. ¿Por qué desde Tevet? Porque es muy importante, son Sijot muy importantes, sacar las bases del pensamiento de Rav Kook, de Rav Tzeuda. Muchas de las bases están en estas Sijot. Son cosas muy importantes, se aprende muchas cosas importantes de eso. Así el Rav Tao nos decía siempre, es verdad, se ve que acá hay cosas muy básicas y profundas. 2, porque empezamos, entonces vamos a terminar. 3, te voy a enseñar Moshe, porque tengo pereza de preparar algo diferente. No me haga caso lo que yo dije, lo dije en forma de broma, porque en la escuela ¿Qué broma? decíamos Yo soy así. brasileño. Los brasileños no tienen pereza y brasileño vienen juntos. No todos. Mañana. Mañana, ok. ¿Conoce el mañana? Sí, mañana sí. ¿Te conoce? No, Mañana me explica. Estamos hablando de Ezra Sofer, que Dios nos da la Torah de muchos modos. Y hay una orden de cómo Dios nos da la Torah. Que Dios nos da la Torah con Moshe Rabbeinu, pero Ezra era el segundo en comando, digamos. Si Moshe Rabbeinu no iba a existir antes, entonces Ezra iba a ser quien la da. Y el Tzedek nos explicó que la Torah viene de arriba para abajo, viene para nosotros, y tiene algunas partes, la Torah escrita, la Torah oral. Ezra es lo que arregló todo el modo Moshe Rabbeinu, es el inicio de cómo Dios nos eligió de todos los pueblos y nos dio la Torah. Ezra es la continuación. En Desde Tevet falleció Ezra, es uno de los motivos del ayuno. Entonces decía Rab, ¿cómo? ¿El 10 o 9? El 9. Nosotros estamos en el 10, que es el principal. Nos vamos a volver un poquito en la página 198. Yom Tirat Ezra Sofer. Ainana Shemista de Ezra Tevet, el segundo asunto de Ezra Tevet. Yortzeit de Ezra Sofer. Es el día de la muerte de Ezra Sofer. Que fijemos que Shulchan Aruch. Esto está escrito explícitamente en el Shulchan Aruch. También por esto nos recordamos del 10 de Tevet. Yesh Halakha. Una halakha que una persona debe ayunar en el día en que muere su papá. Aún más en el día que muere su maestro. De acuerdo con las palabras de nuestros sabios, que si hay algo perdido, hay que ayudar ahora a encontrar algo perdido de su papá y de su maestro. Entonces antes del maestro, la intención, dos Rolls Royce están caminando así sin freno, sin personas dentro, ¿cierto? Para el peñasco. Uno de su papá y uno de su maestro. No sé qué maestro tiene un Rolls Royce, pero digamos que tú eres. ¿Cuál te va a salvar antes? Solo es posible salvar uno de ellos. Entrar dentro y hacer el freno de mano, si sabes, solo es uno de ellos. ¿Cuál te va a salvar? Wow, me está enrolando todo, ¿no? Este es sin voz, ¿no? El Rolls Royce de su papá o de su maestro. Después de su maestro. Si su papá es su maestro, él se salve. La Gemara trae muchas cuentas. Hay que ser el maestro total de la persona, que no tiene otros maestros, y es el maestro para todo. Ok, acá muchos, pero de modo general así es la ley. Si su papá también es su maestro y tiene un maestro total, entonces su papá antes, sí. Pero de modo general, ¿quién lo trae para el mundo venidero? Hay que respetarlo tanto cuanto más cuanto que su papá que le trajo para este mundo. Y por esto hay que ayunar en el día en que muere su maestro. Todo está en el 10 acá donde está el 10. Ezra Sofer Vareda Mubhak Shalanu. Ezra Sofer es nuestro maestro total, nuestro Rav Mubhak, nuestro único maestro. ¿Por qué? Arebe Shel Kol Knesset Israel, de toda la congregación de Israel. Todo el pueblo de Israel es alumno de Ezra Sofer. No hay una persona que no es alumno de Ezra. Hazal Omrim, Raúl allá Ezra Shetemetem Torah de Israel, así como de Moshe. Era apropiado que Ezra iba a dar la Torah para Israel. El Melech Damu Moshe, si Moshe no iba a llegar antes. ¿Qué significa esto? Un mention de Moshe Rabbeinu es como el vice de Moshe Rabbeinu. ¿Pero qué significa? Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu es el inicio de la orden
Dios nos eligió de todos los pueblos y nos dio la Torah. Mirad, Dios no hace las cosas por acaso. No es que había un montón de pueblos, Dios decidió de repente, despertó un día por la mañana, tomó un buen café, un buen desayuno así, y decidió, voy a dar la Torah. Vamos a ver ahora cuál pueblo es el menos peor. ¿Cuál pueblo es el menos peor que puede elegir ahora? Vamos a ver, 1, 2, 1, no sé, vamos a ver cuál es el menos peor. Todos los judíos. Vamos a dar a los judíos, no hay que hacer. Quizás va a funcionar, quizás no. Pero vamos a dar a los judíos sin la Torah. No, entonces no funciona así. Dios crea las cosas y la orden que Dios hace en el mundo para que las cosas van a funcionar es una orden total, de acuerdo con el plan divino. Entonces Dios creó el mundo. Y desde antes de crear el mundo decidió que va a tener la Torah en el mundo. Pero para ver la Torah hay que haber un receptáculo, un utensilio apropiado. Si tú haces un radio y no haces una antena, no va a funcionar, ¿cierto? La antena no es más que el radio, pero sin la antena no va a funcionar todo el radio. ¿No es? La verdad es que sin las otras partes del radio también no va a funcionar. Si una persona va a salir con una antena en la mano también no le va a funcionar. ¿Cierto? Es como el hombre que había seca en su ciudad, le mandaron en su villa, ¿cierto? Se le mandaron cosas, historias muy famosas. No es de Torah. Una villa, un campo así, no había mucha seca. Entonces mandaron uno de ellos, el más inteligente, a la ciudad para buscar alguna solución. El hombre llega a la ciudad y ve agua corriendo. Abre la llave y sale agua. Entonces, wow, qué milagro, ¿cómo funciona? ¿Cómo sé cómo funciona? Tú abres la llave, sale agua, tú cierras la llave, sale el agua. El hombre se fue y compró 30 llaves en la primera tienda. Entonces para el campo. Llama a todos, mira, voy a mostrar para ustedes un milagro. Voy a traer para ustedes agua. Primero no funcionó, la segunda no funcionó. Los 30 no funcionaron, todo el pueblo ya quería matarlo. Muchachos están con defecto. Volvió a la tienda. ¿Cómo así con defecto? Funcionan perfectamente. Me dijo, no, yo abro, pero hay que abrir el caño, ¿cierto? El encaramiento. La llave sola no funciona. Pero hay que ver la llave. Entonces Dios creó el pueblo de Israel. Dios eligió el pueblo de Israel. En el lenguaje de la Berajá es equivalente a decir Dios creó el pueblo de Israel. Como en Yeshayahu 40, yo creo, Amzu Yatzarti Li. La Haftarah de Parshat Vayikra. Yo sé porque es mi bar mitzvah. Amzu Yatzarti Li. Pero yo creé este pueblo. Van a decir mis alabanzas. Entonces Dios creó una criatura que es el pueblo de Israel. Ahora que Dios creó una criatura que es el pueblo de Israel, nos dio la Torah. La Torah es modo como esta criatura, este pueblo de Israel puede hacer. ¿Quién piensa que la Torah es un conjunto de reglas o un conjunto de dichos intelectuales interesantes que van a inspirar la vida del ser humano? Y en el mejor de los casos vamos a recibir la recompensa si vamos a cumplirlo. O el opuesto. Está equivocado. La Torah es la orden del pueblo de Israel. Perdón. Esto brevemente, ¿cierto? Ok, entonces Moshe Rabbeinu es el inicio de esta orden, pero es solo el inicio. Moshe Rabbeinu inició esta orden cuando subió al monte Sinai y bajó la Torah. La orden escrita. La orden del mundo, la orden de cómo deben ser las cosas. La orden entrar, no, la orden escrita y oral. Moshe bajó las dos. Pero, Kama Dorot Lachar Moshe. ¿Cierto? ¿Dónde está el 12? Kama Dorot Lachar Moshe, algunas generaciones después de Moshe. Kama Ezra Sofer de Moshe. Moshe Rabbeinu, Ezra Sofer, se levantó y continuó. Continuó lo que hizo Moshe Rabbeinu. Todos nosotros continuamos lo que hizo Moshe Rabbeinu. Pero hay niveles. Moshe Rabbeinu fue el primero que dio la Torah y Ezra Sofer el segundo que nos dio, que bajó la Torah de los cielos. Hay una diferencia, la humanidad antes de Ezra y después de Ezra no es la misma. Moshe es conocido, Ezra no es un grande héroe mundial. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque en esta época ya había el pueblo de Israel. Y estaba claro que el pueblo de Israel es diferente de los otros. Y lo que Moshe hizo, lo que Ezra hizo, fue una bomba. Pero los otros pueblos no exactamente la sintieron. Fue más interno. Fue más por dentro. Fue sin Solo para el pueblo de Israel. sin relámpagos y truenos y no sé qué. Acá en Israel, sin milagros, sin abrir el cielo, sin una voz celestial. ¿Cierto? Sin que va a haber nada. Ezra hizo toda una ópera que construir el pueblo de Israel. Continuar a construir el pueblo de Israel. ¿En qué sentido? Utiken Kamatakanot. En primer lugar, Ezra Sofer hizo algunos decretos. 13 decretos descritos en la Gemara de Baba Batra, hizo Ezra. Por ejemplo, que hay que limpiar las ropas antes de Shabbat. ¡Wow! Mira, no me parece nada. Arregló la vida para esto. Hay que ir a la mikve en tal ocasión, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hay que leer la Torah todo el lunes y Jueves. Lunes y jueves. y jueves, a veces de Moshe Rabbeinu, pero hay que leer la Torah en Shabbat por la tarde. Para Shabbat, no, cambió todo el Shabbat. Y más un montón, pero la verdad es que hay un montón de circas que empezaron a hacer los rabinos en la época de Ezra. En la época del primer templo no era necesario. Nosotros vivíamos en un nivel espiritual, con profecía, con el Beit HaMikdash. Era todo tan claro, la luz era tan clara, que era difícil una persona equivocarse. Podría equivocarse con cosas muy grandes, con idolatría, que es el lado opuesto de la profecía. Podría equivocarse con una voluntad loca de servir a Dios, sintiendo esto, no sé, llegar a idolatría. Podría equivocarse con cosas muy así, pero nadie iba a respetar el Shabbat solo porque estaba asegurando, no sé, una piedra en la mano. Mismo que la piedra en la mano ya es de Shlomo HaMelech. Muktzeh es una cosa muy antigua, es de Shlomo HaMelech, de modo general. Pero nadie iba a despechar el Shabbat porque dos personas juntas iban a sacar algo de la casa para la calle. Pero a partir del momento en que bajó esta luz, terminó la época de la profecía, fue destruido el Beit HaMikdash. A partir de esta época hay que haber una Torah adecuada para el nivel en que estamos ahora. No que Moshe Rabbeinu estamos inventando alguna cosa, pero estamos haciendo cercas. Digamos así, en la época del primer Beit HaMikdash una persona podría llegar hasta la borda del peñasco y no iba a caer. Pero hoy en día nuestras gafas son más grandes, no sé. Tenemos menos equilibrio. Si una persona va a llegar a la borda del peñasco, con toda la certeza va a caer. Entonces hay que hacer una cerquita un poquito antes. Un momentito antes, no sé, cada uno. Pero tener esta cabeza de dónde poner la cerca. Dónde no poner. Si tú vas a hacer un montón de prohibiciones en el Shabbat, perfecto, pero el Shabbat va a ser un infierno. Si tú no vas a hacerlas, entonces el Shabbat va a ser un día común. Y entonces Ezra previó que van a hacer negocios en el Shabbat. En la época del primer templo era permitido. Imagino que nunca nadie hizo un negocio en el Shabbat. En la época del primer templo. Había que decir esto. Y si hubo una vez, con toda la certeza, era algo extraordinario. Pero en la época de Ezra, cuando Ezra vio que, no sé, los no judíos llegaban a Jerusalén, vendían peces en el Shabbat, las personas compraban. Mira, el Shabbat no es Shabbat. Entonces instituyó Muktzeh, instituyó la prohibición de Muktzeh más pesado. Vean el libro de Nehemías, Ezra, ustedes van a ver. Entonces, Takanot, todo tipo de decretos. Shinan Takanot Partiot no son decretos individuales, particulares. Cada uno puede ser riguroso consigo mismo. O no es riguroso, eso es otra cosa. No, es cosa para todo el pueblo. Ezra está arreglando la vida del pueblo de Israel en la nueva situación que hay ahora.
y preparando para que el pueblo va a ser capaz de sobrevivir como un pueblo santo, también en el exilio. Y también cuando empieza la redención ahora, que es aún más difícil. Y hay más distracciones, y más cosas alrededor. Ahora, esto es algo increíble. ¿Cómo Ezra decretó el necesario para que no vamos a caer en la internet? En aquella época. O enseñó el teléfono kosher, ya es la época de eso. No, no es, pero la idea, el modo, el cuánto. Desde aquella época. ¿Cómo Ezra iba a saber que íbamos a hacer tantos gadgets que sí íbamos a poder utilizarlos en el Shabbat? Iba a ser un día común. No es nada difícil hacer una televisión de Shabbat. Dejar la televisión llegando todo desde el viernes. Radio. ¿Cuál es el problema? El radio. Y por otro lado, saber que sí puedes poner un timer en la luz. De nuevo, son aplicaciones modernas, pero son todas basadas en el modo como la Gemara atrás, todo lo que instituyó Ezra. Es lo que ve de esos dos de otra vez. Estamos fortaleciendo las bases para el establecimiento de la Torah en Israel. La Torah no es algo amorfo, es cómo vivimos con la Torah. Y si es necesario decir un montón de nos para que va a ser posible hacer un sí, sí vamos a poder utilizar el teléfono en el Shabbat. No el celular, el teléfono. ¿Cómo va a ser nuestro Shabbat? Por veces el no permite el sí. ¿Cómo? Digamos que en Shabbat iba a ser permitido para ti trabajar. Que no iba a haber las provisiones de mukse y de negocios, etc. Tú ibas a salir de casa a pie. No a pie. ¿Por qué a pie? No, porque podía. Con un motorista no judío. Ajá, ok. Llegar a la oficina. Mandar el no judío de hacer las cosas, ¿cierto? Automáticamente, con grama, con todo tipo de cosas. Volver a las 7 de la noche, después de terminar el Shabbat, para casa. No es Shabbat. ¿Cuál es el problema? ¿No es Shabbat? No es Shabbat. ¿No es Shabbat? No. Es obvio que una persona altamente espiritual no es capaz ni mismo de pensar en el asunto. Nosotros, que somos un poquito menos, si no va a haber las prohibiciones de Shabbat, no íbamos a hacer Shabbat. Si no va a haber las prohibiciones de todo tipo de contactos entre hombres y mujeres, no íbamos a tener un casamiento feliz. Y vamos a hacer la porquería que se ve en todo el mundo. Hubiéramos regresado a los tiempos de cuando hicimos, que fue una de las causas de destrucción del templo, que nos metíamos con todo tipo de mujeres. Sí. Por ejemplo, Wadain, 4 líneas del fin acá. Wadain Ezra aún es considerado en el nivel de los profetas. Que desde Hazal, como está escrito, Malachi es Ezra. Malachi, el profeta Malachi es Ezra. Es como una pasaje entre las palabras de la Torah y las palabras de los profetas. Lo debe sufrir para las palabras de los rabinos. Nosotros hoy no tenemos profetas, tenemos rabinos. Tenemos rabinos con Espíritu Santo, tenemos rabinos muy grandes, pero no es del mismo nivel. Hay que haber una pasaje de uno para el otro. Ezra hizo esta pasaje. Pues esta pasaje. Ezra Sofer Amivin de Torah Telokim, el pasuk, que entiende la Torah de Dios. Antharat Knesset Agdolá es el inicio de la Knesset Agdolá. Knesset Agdolá es la congregación, la grande congregación de 120 grandes rabinos con al menos 10 profetas de entre ellos, que estableció cómo es el judaísmo hoy en día. El Sidur. No había, cada uno rezaba una oración personal, era capaz de hacerlo en la época del primer templo. Pero en el exilio de Babilonia perdemos la lengua. No sabemos hebreo. No tenemos cómo nos expresar, no tenemos cómo nos inspirar para hablar con Dios correctamente.
si no iba a ver el Sidur, ¿cómo iba a ser nuestra tefilá? En el máximo, Dios, por favor, me ayuda y ayuda a mi time. Es el máximo que iba a pedir, ¿no? ¿Saben qué riqueza es la tefilá? ¿Quién es capaz de, en una oración personal, hablar de tantos asuntos? No, muy difícil. Pensar en tantos asuntos y cada asunto decir, mira, no es solo, por favor, cuidar de los tzadikim, y de los conversos, y de los estudiosos, y de... No, porque De si gente. si la haces personal, no pides por el otro, pides por ti. Exacto, estos somos O por tu nosotros. familia. Si... En la época del primer templo no era así. Pero después de la época de la Sudora, así se arregló el pueblo de Israel. Tenemos un judaísmo que funciona por cuenta de Ezra. Es la pasaje entre la Torah escrita y la Torah oral. El que continúa estableciendo la Torah en Israel. 3, Shevación, restauración. Yahad עם זה, párrafo 3. Junto con esto, Yeshut Nevuit organizó esta personalidad profética y de Torah. Ushaliach Mimarom Shevación. Es el enviado de Dios para hacer con que vamos a volver a Israel. Israel no vivió en una época cualquiera. Vivió en la época en la cual el pueblo de Israel volvió a Israel. En la época del segundo templo. So what? Miren, estamos empezando a aprender de Purim, señor Moshe. Purim ocurrió en esta época también. Estamos abandonando, el pueblo está abandonando el exilio para venir a Israel. Es el primero que está, Beshuv Hashem Tzvatzon, el Shel Amalot antes del Betekat Amazon, el Geholmim, es como un sueño, estamos volviendo. Dios está haciendo volver los captivos para Zion. Ezra Sofer, Amevin Torah Elohim, esto mismo es Sofer, que entiende la Torah de Dios, Bereshel de Knesset Gdolá, el inicio de Knesset Gdolá, es el hombre que dijo, vamos a hacer allá. Y que en la práctica con sus manos hace el pueblo volver a Israel. Miren, es el shaliach de la Sochnut, el enviado de la agencia judía, era Ezra. ¿Qué? ¿Pueden imaginar? Grande. Bueno, ומאוחר יותר, voy a pular un poquito. Vamos a dejar... no. ¿Qué significa esto? Hay un proceso divino en el cual esta grande personalidad está incumbida de los dos. Esto viene a enseñar también. Si Ezra Sofer murió en Ezra Betevet, significa que nosotros debemos llenar el espacio de él. La Torah y la vuelta a Israel, la Torah y la reconstrucción práctica del pueblo caminan juntos. No caminan sin el otro. El pueblo no volvió sin Ezra. Y la Torah tampoco no volvió sin Ezra. Wow. ¿Verdad? Más tarde, Gam Rabbi Akiva o Gadol Torah, también Rabbi Akiva era el más grande de la Torah. Y junto con esto, era el escudero de Bar Koziva, de Bar Kokhba, de la rebelión de Bar Kokhba. El mismo Rabbi Akiva, que es toda la Mishnah, era el responsable por ser la base de la rebelión, de la lucha, de la pelea armada de Bar Kokhba contra el Imperio Romano por la libertad del pueblo. Venga, el mismo. En estos grandes sabios, por veces del más alto se llega al más... No, así que pelea el pueblo de Israel, digamos así. Bien junto. La Torah y el ejército, digamos así. La Torah. Estamos hablando de los grandes gigantes, ¿cierto? Ezra, Rabbi Akiva. Entonces no vamos a entrar ahora en Bar Kokhba. Todo un asunto. Pero se ve el mismo pattern acá, ¿cierto? ¿Dónde está el 17? Cuarta línea. Después de 70 años de exilio, cayó el reinado de Babel. Que destruyó nuestro Bet HaMikdash. Mofiat Zerat Koresh Lashuv Habayta. Y hay una declaración de Koresh. Ciro primero, tras una declaración, ustedes pueden volver para casa. Increíble. Babel, Babilonia, ¿quién podría imaginar
que era tan fuerte. En una noche, terminó. No solo terminó, Koresh abrió las puertas. Pueden volver a Israel. Da un incentivo para quien vuelva a Israel también. No que esperan que debería ocurrir. Por eso Hashem lo hace así, para que tengan más fuerza y deseos de volver. Sí, tenemos un problema. La práctica es que poquísimas personas volvieron. Y por cuenta de esto, el segundo templo fue destruido. En el final de las cuentas. Fue todo con un nivel espiritual bien menor. El pueblo se quedó en Babilonia. Pero Israel no se quedó en Babilonia. Mira cómo es básico esto acá. Hablo para nuestros tiempos esto, ¿no? Lo que estamos estudiando. Mi bajé mi colomí y lo que había movido. ¿Quién de ustedes, en todo el pueblo es de ustedes, que esté con Dios y que suba para Israel? En 18 estamos. Tanto el profeta dijo, vamos a ver, cuanto los no judíos dicen, vuelven a Israel. Es una declaración Balfour, una declaración de Koresh. Los no judíos nos dicen, pueden volver, y Dios nos dijo por un profeta, pueden volver. Y aún así... Para nosotros hoy en día, un profeta no nos dijo, pueden volver. Pero está diciendo desde la época de Shayahu pueden volver. Cuando va a haber la oportunidad, pueden volver. Y los no judíos nos dijeron, pueden volver. Es el misma cosa. Mizazeh es increíble lo que había antes y lo que hay ahora. Es la misma cosa. Dios está diciendo, vienen para casa. Vuelven para casa. Entonces está extrañando a sus hijos. Dijo, bien, vuelven, llegó la hora. Pobre del padre que exiló a sus hijos. Pobre del padre de los hijos que por cuenta de sus pecados quemé mi casa, los exilé entre los pueblos. Por tanto, Dios hizo todos los pueblos, todos los reyes de los pueblos, por favor, levantar de sus sillas. Esto que ocurrió en Babel. Había Babilonia, estaban presos así en el trueno. Y de repente, en una noche, los persas se ves. Eso es lo que Dios hizo también. De medio un Shimon y puso en su lugar otros reyes que permiten el retorno a Sion. Ahora miran, el mismo ocurrió con nosotros en la Primera Guerra Mundial. Había el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y el imperio turco. ¿Cuál era la probabilidad, la posibilidad del pueblo de Israel recibir una porción de tierra en Israel en la cual iba a ser posible que va a construir un estado? ¿El imperio turco iba a dar permiso? No. Entonces, el imperio alemán No. no es la ubicación, ¿cierto? Quizás el imperio austrohúngaro, peor, ¿no? El imperio ruso, el zar ruso, esto va a nos ayudar. No. Y de repente, en 4 años de guerra, los 4 puntos cardinales del mundo se fueron. ¿Y quién se sobró? En Inglaterra, el ministro del exterior era pro-judío, se llamaba Lord Balfour. En Francia, Clemenceau, que también era. Y en Estados Unidos, ¿quién era? Me olvidé el nombre. No, me olvidé el nombre. Pero fue el Que también era pro. Fue una época única. Un año después ya se cambió de nuevo todo el escenario mundial. ¿Qué? Y de repente, en 1920, conferencia de San Remo, dicen, ustedes judíos reciben Israel para ser un lar nacional judío. Después de la Organización Balfour. ¿Hace sentido? No. Se llama un proceso Para divino. nosotros no. Es paralelísimo a lo que ocurrió. Babilonia se va, llegan los persas, nos permiten. Toda Europa se va,
Llegan a otra Europa, nos permiten. Dicen, por favor, volver. Dios está diciendo, vengan. ¿No es? Pero la diferencia es que ahí se pudo hacer el templo y ahora. Y este es el último. Poco a poco. Estamos hablando de volver a Israel. Primero hay que regresar. ¿Sí? El problema es, como antes también ahora, que no todos escuchan. Dios está llamando y no todos escuchan. No todos quieren regresar. Sí, por esto vamos a dejar para la próxima semana. Hablar mal de vosotros es nuestra especialidad. Por supuesto. No cuesta, ese es un placer. No para la próxima semana, pues. Shalom, shalom. ¿Cómo, eh?